Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:17 de la mañana, Antonio Arroyo Villanueva, especialista en gestión indexada de Xtrackers, bienvenido. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Miguel Macho, responsable en España de mercados de estrategias de inversión de Crédit Agricole Indosuez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos ya hasta nerviosos, esto parece la final de la Champions, pero en el entorno económico. Pero mirando un poco también hacia atrás para ver lo que nos va a venir por delante. Primeros 9 meses que han sido un auténtico espectáculo. Y sobre todo, ¿qué estrategias habéis implementado en esas carteras de multiactivos en estos meses que había que aprovechar todo lo que hubiese, Antonio? Bueno, si quieres, Miguel, que contestes tú primero, bueno, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido tener una visión positiva para la renta variable desde hace varios trimestres ya, que nos ha permitido pues, obtener revalorizaciones importantes. Y esa visión positiva para la renta variable la hemos manifestado en las carteras a través de una sobreponderación en bolsa, especialmente en Estados Unidos y en los mercados emergentes. En Estados Unidos inicialmente empezamos con una orientación hacia los valores de crecimiento y ahora la hemos ampliado a compañías pequeñas y medianas que se van a ver beneficiadas del proceso de bajadas de tipos, ¿no? En la parte de mercados emergentes pensamos que tiene mayor dinamismo económico que las economías desarrolladas y ese dinamismo y la valoración nos permite esperar un buen comportamiento, ¿no? Además, ahora con las recientes medidas que ha tomado China, parece que la acogida está siendo buena y eso debería impulsar todo un buen comportamiento de toda esa zona emergente. ¿Estados Unidos o Europa? Estados Unidos. En Estados Unidos llevamos prácticamente 4 o 5 trimestres con una sobreponderación clara. Inicialmente, como os decía, lo orientábamos a compañías de crecimiento, que ha ido muy bien, y ahora estamos empezando a ampliar el espectro americano con las pequeñas y medianas compañías. ¿Sector en particular? Todo lo que es crecimiento y economía doméstica, básicamente. Esos son magníficas y... Sí, tecnología, también hay compañías de crecimiento fuera de la tecnología, pero que también tenemos en las carteras, pero sí que es verdad que el conductor de ese buen comportamiento de la bolsa americana ha sido la tecnología. Respecto al mercado de ETFs de renta variable, Antonio, ¿dónde estáis viendo mayores entradas en Europa y sobre todo en esa fotografía estáis viendo algún interés diferente por parte de los inversores? Bueno, es muy en línea con lo que dice Miguel, ¿no? Es decir, la gestión indexada lleva 15 años de entradas positivas netas, ya representa cerca del 27% de todos los activos bajo gestión, pero en la parte de entradas este año, pues el 40% es Estados Unidos, el otro 40% es índices globales, es decir, donde Estados Unidos pesa también un 70%, con lo cual podríamos decir que cerca del 67-68% son en Estados Unidos, un 10% en Europa, es normal, los gestores en Europa pues tienen más bonos, más acciones en directo, y luego emergentes, pues un poco lo decía Miguel, el 50% de los flows que hemos visto últimamente vienen de China en los mercados emergentes. En cuanto a esas ideas diferentes, sí que estamos viendo interés en aquellas ideas, aquellos índices que intentan diversificar o reducir un poco la exposición a las Magnificent Seven o a las grandes concentraciones, ¿no? Es decir, un índice desarrollado ex Estados Unidos, un World ex US, le permite al gestor, pues en 2 líneas, tener Europa, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y en la otra línea pues subir y bajar su exposición a Estados Unidos con índices que no sean de capitalización tipo el S&P, a lo mejor un S&P equal weight, ¿no? Que todas pesan por igual, con lo cual reduces el peso. Y un poco lo mismo en mercados emergentes, pues tienes el índice estándar de MSCI y Emerging Markets y tienes el MSCI ex China, con lo cual tienes todo el mercado emergente por un lado y tú subes y bajas en 2 líneas la parte de China, con lo cual son 2 approach o 2 acercamientos a los índices globales en bloques para intentar diversificar esa concentración o esa exposición tan particular en Estados Unidos o en China. Miguel, ¿cuál ha sido, entrando en el capítulo de la renta fija, el mejor activo en vuestra cartera? Porque ha sido un año de rentabilidades no interesantes. Lo siguiente, ¿qué ha sido lo más atractivo en cartera? Bueno, nosotros pensamos, la renta fija para nosotros es un activo muy importante por el elevado peso que tienen nuestras carteras y ahora que ya tiene rentabilidad positiva, pensamos que debe de contribuir a ese buen comportamiento en las carteras. Nosotros desde el primer momento hemos pensado en tener duraciones reducidas, ahora las estamos ampliando a un entorno medio para conseguir lo que llamamos la extensión de yield, ¿no? Con emisores de calidad, deuda pública, crédito investment grade,
y que ahora estamos ampliando pues, del rabioso monetario a 12 meses a una extensión a 3-4 años para seguir manteniendo esa buena rentabilidad, ¿no? Luego además hemos combinado con un posicionamiento en renta fija emergente en divisa local, que pensamos que en un entorno de bajadas de tipos en Estados Unidos se va a ver beneficiada de la debilidad del dólar, de la debilidad que pueda venir del dólar. ¿Esa duración ampliada crees que en el corto medio plazo va a continuar ampliándose, sobre todo viendo el repunte que hemos visto en la última semana, ¿no? Bueno, lo que no queremos es sufrir volatilidad por las futuras decisiones de tipos de interés. Es decir, si ampliamos mucho nos vamos a unos plazos largos de las curvas, ahí las curvas son más volátiles y nosotros pensamos que la renta fija nos debe aportar una rentabilidad mayor o menor, pero con muy poco riesgo. Nosotros el riesgo lo asumimos en la parte de renta variable, es decir, que pensamos que ese 3-4% que conseguimos a nivel de renta fija debe ser una rentabilidad tranquila que nos permita asumir más riesgo en otras partes de las carteras. Respecto a los ETFs de renta fija, ¿dónde muestra más interés el inversor ahora mismo? Bueno, es un poco en línea lo que decía Miguel, ¿no? Es decir, vemos en la parte de flujos el 20% de este año es en renta fija, es decir, el inversor ya se posicionó el año pasado, aunque es cierto que hay entradas positivas, el 20% se está yendo al mercado monetario, pero está muy en línea con lo que están haciendo un poco los clientes más minoristas, es decir, la falta de depósitos pues lo están compensando con ETFs ligados a los índices como tipo EONIA, Strong y tal. Y lo demás es renta fija gubernamental, investment grade o high yield. Más en high yield, es decir, bonos de alto rendimiento que en investment grade. Es cierto que los gestores en Europa tienen bonos en directo, con lo cual tiene sentido. Y veremos un poco a ver cómo evoluciona, porque como decía Miguel, pues lo estamos viendo últimamente, ¿no? El 10 años americano ha pasado de un 3,60 a un 4,26 y en el Bund ha pasado un poco igual, ¿no? Con lo cual veremos si estas subidas de tires en el largo plazo aumentan un poco las duraciones. Y luego también, por acabar, a lo mejor los ETFs de vencimiento definido, que están en la parte de investment grade, todos los vehículos de vencimiento definido están cogiendo mucha atracción últimamente. ¿Qué perspectivas tenéis, Miguel, de cara a las previsiones macro, la inflación? Vamos a tener una semana movidísima hasta el jueves que viene, cuando veamos la decisión de tipos. ¿Cómo veis esas previsiones ahora mismo y, sobre todo, cómo veis la inflación? Hemos visto el empezar de un repunte hoy en España, pero ya se empieza a ver, y ya lo han dicho tanto Christine Lagarde como el entorno de la Reserva Federal, que va a ser puntual. Va a ser puntual. Sí. Bueno, nosotros tenemos perspectivas positivas, tanto a nivel de crecimiento como a nivel de inflación. A nivel de crecimiento diferenciamos claramente entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos vamos a ver para el año que viene lo que llaman una desaceleración suave, un soft landing. Con nuestras estimaciones pasan del 2,7% de que acabaremos 2024 al 2% que acabaremos 2025, una ligera desaceleración. En Europa algo más de crecimiento, pero desde una base mucho más baja, del 0,7 al 1%. Y a nivel de inflación, pensamos que la inflación va a seguir bajando. Es decir, estos repuntes que estamos viendo son temporales, como dices, y no van a interrumpir esa tendencia positiva de bajada de precios que estamos viendo, ¿no? Y además pensamos que nos vamos a acercar a los niveles del 2% que fijan los bancos centrales como inflación objetivo a largo plazo, ¿no? Es decir, en Estados Unidos el año que viene vamos a acabar al 2,2% y en Europa en 2025 acabaremos un poquito por debajo del 2, al 1,7%, ¿no? Es decir, que el escenario es positivo, tanto a nivel de crecimiento como de bajadas de precios. En términos de índices, ¿dónde veis más potencial para los próximos 12 meses, Antonio? Bueno, pues en DWS somos bastante cautos en términos generales en lo que es en la renta variable, algo más positivos en la renta fija. En Estados Unidos estamos infraponderados, creemos que ya está en precio, tenemos un objetivo de 5.800 para el S&P 500 y estamos pues medio punto por encima. En cambio en Europa sí que esperamos retornos totales entre el 3 y el 4%, con un poco más de sesgo a un stock 600 que incluye también small y mid caps, ¿no? Es decir, creemos que los índices de small caps están muy por debajo de la valoración histórica y por tanto deberían recuperar. Si hay bajadas de tipos, pues deberían recuperar. Y en renta fija, pues la parte de bonos de gubernamentales, el 10 años americano, pues estamos un poco en línea, en torno al 4%, y el Bund en el 2,20, 2,15. Y luego, para investment grade y entre investment grade, es decir, alta calidad,
un repunte de los spreads de crédito en la parte high yield, y luego en emergentes un poco tienen TIEs por encima del 5%, no sé si local o hard. Nosotros creemos que hard es un poquito mejor, pero ahí ya es un poco la perspectiva de largo plazo de los inversores, ¿no? Miguel, con este escenario, ¿cuál sería el posicionamiento más adecuado ahora en el fin de año, en el inicio, sobre todo de 2025? ¿Y si veis algún nubarrón en el horizonte y esas elecciones estadounidenses del próximo martes? ¿Hasta qué punto pueden impactar al conjunto del mercado y a carteras? Bueno, como el escenario nuestro sigue siendo positivo, el posicionamiento va muy alineado con lo que tenemos actualmente en las carteras. Es decir, por el momento no lo vamos a modificar. Es decir, sobre ponderación en renta variable, orientada a Estados Unidos y a países emergentes, duraciones medias cortas en la parte de renta fija, con emisores de calidad, deuda pública, bonos investment grade. Estamos empezando a poner un poquito de high yield de corto plazo, simplemente para aprovechar el carry y el vencimiento cercano. Y bueno, pues la tendencia positiva va a continuar durante 2025. Tendremos nubarrones derivados de comentarios de los bancos centrales, resultados de las compañías, algún dato macro que sea diferente de lo que espera el consenso de mercado, pero que serán episodios de volatilidad que nosotros interpretamos que deben ser asumidos como oportunidades de compra y de completar carteras, ¿no?, para aquellos inversores que se han quedado rezagados, ¿no? Y respecto a las elecciones americanas, pensamos que tal y como están las encuestas y el resultado posible que estamos viendo, en el que están bastante equilibrados los dos candidatos, en el que probablemente haya una división del Congreso y el Senado, y el que el nuevo presidente tenga que pactar para sacar sus medidas, lo que las suavizarán de las medidas programáticas, pensamos que no debería tener un impacto negativo en los mercados. Es decir, si sale un nuevo presidente que no tenga el apoyo total de las dos cámaras, debería negociar, y eso hará que las medidas extremas que puedan venir en los programas se tengan que negociar para aprobarse, ¿no? Y eso dará cierta estabilidad a la que es la visión de la economía americana. Antonio, ¿alguna idea para terminar que quieras compartir con los espectadores? Bueno, a ver, yo creo que en la parte de renta fija la pregunta es si van a seguir bajando este tipos, cómo aprovecharse de esta oportunidad y, por tanto, obtener un poquito de duración, vencimiento definido, pues les puede ayudar a aprovechar esas subidas de precios que pueda haber por las bajadas de tipos. Por tanto, es la gran pregunta: oye, ¿invierto ya en renta fija? Bueno, pues está claro que si bajadas de tipos, cuanto antes inviertas, mejor. Y en la parte de Estados Unidos, todo aquello que diversifique un poco, ¿no?, el peso de las grandes, ¿no?, de la parte de crecimiento. Es cierto que no paran de subir, que es el 90% del riesgo que asumen los inversores en sus carteras, pero bueno, un equal weight, algo que te diversifique todo y te baje el peso, pues te puede ayudar un poquito de cara a futuro. Y yo creo que las pequeñas compañías que están pues infraponderadas o llevan una valoración muy baja de los últimos años deberían poder recuperar si hay este entorno de tipo económico favorable de cada año que viene. Vamos a ver si al final es así. Dios quiera. Total. Dios quiera, después de este 24. Antonio y Miguel, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.